Si alguien nos preguntara qué es lo que tú practicas en tu vida, qué practicamos normalmente nosotros, no sé qué responderíais. ¿Qué practicamos cada uno de nosotros en nuestra vida? Quizás tendríamos que definir primeramente qué es practicar. Practicar es obviamente repetir una acción a lo largo de un tiempo definido que una y otra vez se va repitiendo, obviamente, ¿no? A base de práctica uno va a crear un hábito y hablamos de practicar algo de forma regular, no practicar una vez al año. Hacer algo una vez al año no es practicar. Practicar tiende a ser algo más regular. Uno puede practicar andar, leer, hacer ejercicio, tocar un instrumento y muchas otras cosas, pero dentro del plano espiritual yo he encontrado en la Biblia 7 cosas de las que se hablan que debiéramos de practicar todos los días. No sé si lo habéis pensado, pero es interesante, porque si yo soy un cristiano que piensa que lo único que tengo que practicar todos los días es orar, entonces tengo un problema, tengo un serio problema, porque la Biblia habla de otras 6 cosas más. Y yo os voy a dar la lista de las 7 cosas que debiéramos estar practicando. Palabras de Jesús. Número 1, Estas son palabras de Jesús. Jesús dijo en Lucas 21:36, orad todo el tiempo. No dijo orar una vez a la semana o 3 veces a la semana o una vez al mes. Cuando Jesús dice orad en todo tiempo, está hablando de algo muy regular, algo que hay que practicar. Si somos cristianos que no practicamos la oración, tenemos un problema. Número 2. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay 2 referencias que hablan de... La referencia del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio 17:19, dice que el rey tenía que tener una copia de la ley y leerla todos los días. Practicar. Eso es practicar, todos los días. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos un texto donde el apóstol Pablo va a predicar a un lugar llamado Berea. Cuenta cómo después de que Pablo iba a predicar, dice que los bereanos estudiaban cada día las Escrituras. No dice que los bereanos una vez a la semana cuando se juntaban en la iglesia estudiaban la Biblia como nosotros hacemos. Dice que cada día estudiaban las Escrituras. Dice escudriñaban, que no es una lectura superficial, es estudiar con profundidad. O sea que ya tenemos 2, orar y estudiar. Número 3, hay un salmo que dice que debemos de practicar los mandamientos. Salmo 111:10. Guardar los mandamientos de forma esporádica no es bíblico. Dice textualmente el Salmo, practicar los mandamientos. Número 4, Jesús mismo va a decir, Juan 3:21, practicar la verdad. La número 5, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 10, le dice de practicar la hospitalidad y toda buena obra. Las buenas obras no es algo que uno esporádicamente pone en práctica. Está hablando la palabra de Dios ahí de practicar la hospitalidad junto con toda buena obra. Ahora podríamos empezar a preguntarnos, ¿cuándo ha sido la última vez que yo he practicado toda buena obra? Pero no voy a preguntaros porque podríamos estar un rato hablando, cada uno que se lo pregunte. Número 6, en el último capítulo del Apocalipsis, dice, el que practique la justicia, siga practicándola. O sea que tenemos que practicar la justicia. Fijaros que llega al final de la historia y en Apocalipsis se habla de un grupo de personas que están practicando la justicia y otros que no practican la justicia. En último lugar, hemos hablado de orar, estudiar la palabra, los mandamientos, la verdad, hospitalidad y toda buena obra, justicia, la última. Algo que tenemos que practicar, que es quizás de lo que menos practicamos, es enseñar. En Lucas 19:47 se dice que Jesús enseñaba cada día en el templo.
Jesús nunca cogió vacaciones en su ministerio. Y a veces suele ocurrir, sobre todo durante los veranos, cuando la gente coge sus vacaciones, cogen también vacaciones espirituales. Gente que ni va a la iglesia, ni estudia la Biblia, no ora, y cuando vuelve después de las vacaciones como que se reconecta. Eso no es bíblico. Uno no puede dejar de practicar todo esto. Y de hecho, las 7 cosas que hemos dicho, todo esto Jesús lo practicaba. Ahora bien, la palabra de Dios dice que hay algunos cristianos que dicen son cristianos y que a la vez practican el pecado. Y yo os pregunto, ¿cómo se puede combinar lo uno con lo otro? Si es que se puede. ¿Se puede practicar el pecado y a la vez ser cristiano? ¿Se puede practicar usar drogas mientras yo soy cristiano? No se puede. Pero en 1 Juan 3:8 se dice que esas personas que a veces creen que se puede vivir una doble vida, dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué significa ser del diablo? Estar bajo su dominio. Eso es lo que significa. Estoy hablando para cristianos y en un contexto cristiano, ¿eh? No estoy hablando gente del mundo, ¿eh? Y fijaros que cuando Jesús en una ocasión va al templo, dice que todo el pueblo vino a él. En Juan 8 se dice que Jesús fue al templo, todo el pueblo entero, creyentes, fueron a escucharlo, y entre ese grupo de gente, dice, en Juan 8:31 dice, dijo Jesús a los que habían creído en él. Y salto al versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, vosotros imaginaos la escena. Imaginaos que viniera aquí un predicador y a todos los que estamos aquí sentados un día nos dijera, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sería muy fuerte cuando nosotros nos creemos cristianos, ¿verdad? Jesús hizo eso. Y cuando les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, es porque de alguna forma estaban bajo el dominio del pecado. Porque una persona puede mentalmente creer en Jesús, como ellos, que algunos que habían creído, Jesús les dice, no, vosotros podéis decir que estáis creyendo, pero en realidad todavía estáis bajo el dominio de Satanás. Creer mentalmente en Jesús no es estar bajo el dominio de Jesús. En repetidas ocasiones yo he dicho en esta iglesia que hay personas que pueden entrar por la puerta del templo, decir que son cristianos, sentarse con nosotros y son hijos del diablo. Porque a veces practican lo que Dios quiere y a veces practican lo que el diablo quiere. Pero no se pueden las dos cosas mezclar. Claro, cuando Jesús vino a la tierra, lo describe muy bien el apóstol Juan. Cuando leemos en la primera carta, capítulo 3:8, él define el ministerio de Jesús diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando el ángel le habla a Jesús, que van a hacer, en Mateo 1:21 le dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces llega la primera vez que Jesús habla a creyentes del pueblo judío, o del pueblo de Israel, mejor dicho. Y cuando les predica la primera predicación, les dice, el Espíritu me ha ungido para daros buenas noticias. Todos se ponen contentos. Pero las buenas noticias eran, he venido para liberaros del cautiverio de Satanás. Cuando ellos detectan que ese mensaje era para ellos, pueblo de Dios, entonces lo cogen e intentan matarlo. En la primera predicación, ese fue su primer sermón. ¿Por qué Jesús predicó de esa forma? Porque desde el Edén, toda la humanidad ha quedado bajo el dominio de Satanás. Y a no ser que Él haga un milagro en nuestras vidas, seguimos bajo el dominio de Satanás. Si solo mentalmente somos cristianos. Si no hay un milagro, no se ha producido el cambio. Entonces, si el plan de Dios ha sido deshacer las obras del enemigo y que Jesús nos libere del pecado, la persona que dice que no se puede vencer el pecado, lo que está diciendo es que Dios es injusto. Imaginaros por un momento que no se pudiera vencer el pecado y que somos esclavos del pecado y que Dios nos va a condenar por el pecado. Es un callejón sin salida. Si es imposible que Dios nos libere del pecado y Dios condena el pecado con la muerte y todos vamos a morir por el pecado,
¿dónde está el poder de Dios? Las personas que dicen que no se puede vencer el pecado, no nosotros, sino el Espíritu en nosotros, están diciendo Dios es injusto. Y es grave, porque Dios ha prometido liberarnos del pecado. Eso es lo que Él vino a decir. ¿Cómo podemos saber si realmente nosotros estamos liberados o estamos en el pecado? Porque esto es clave, ¿eh? O estamos bajo el dominio del pecado o estamos liberados del pecado, o de la práctica del pecado, mejor dicho. He encontrado en la Biblia 7 listas, así como hemos tenido 7 prácticas diarias, hay 7 listas de pecados en la Biblia. Y en esas 7 listas se describen todo tipo de pecados que yo creo que están ahí para que uno se mire al espejo. Dios dice, esto, esto y esto, si estás aquí, estás perdido. Y sigues avanzando en la Biblia, otra lista. 7 listas en toda la Biblia. Es clarísimo para quien quiere verlo, lo que es pecado y lo que no es pecado. Yo os voy a dar rápidamente las 7 listas, ¿de acuerdo? Para quien quiera anotar y luego revisarlo. La primera lista aparece en Romanos 1, 29-32. Injusticia, fornicación, avaricia, maldad, envidia, murmuración e inventores de maldades. La gente que se inventa películas en su mente, la gente que se imagina cosas que no son reales, son los inventores de maldades. Esta es solo la primera lista. La segunda lista. La segunda lista está en 1 Corintios 6, 9, 10. Y habla de los que no van a heredar el reino de los cielos y luego da la lista. Y la lista es idólatras, maldicientes y hacerse una imagen diferente de Dios. Escuchar bien esto. Por cierto, la idolatría, no sé si os habéis percatado, pero la ciencia o el cientificismo es una nueva religión. Todo lo que diga la ciencia es cierto. No hay que cuestionar nada. Y si hay que inyectarse un veneno en el cuerpo porque lo dicen, yo lo voy a creer porque ellos dicen así. Eso es idolatría. Hacer una imagen diferente de Dios, he dicho. Esto es muy sutil, porque si yo cambio la imagen de Dios, yo estoy cometiendo un pecado. Si la imagen de Dios es una y yo tengo otra imagen diferente, eso es idolatría. Eso yo estoy adorando a un Dios que no corresponde al de la Biblia. Es un Dios que yo me estoy inventando. La palabra de Dios dice que el Padre y el Hijo son uno, iguales, imagen uno del otro. Ah, no, pero yo creo que es un poquito inferior, Jesús. Te estás creando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y eso es muy peligroso. Y eso lo hemos escuchado aquí. Sería muy bueno estudiar el carácter de Dios. Yo recuerdo una vez estar dedicando un buen tiempo porque yo dije, bueno, hay que estudiar quién es Dios realmente. Porque si yo tengo una imagen de Dios y otra y otra y otra y otra, y cada uno creemos una cosa diferente, cada uno nos estamos haciendo una imagen de Dios. La tercera lista, Efesios 5, 5. Fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. Repito, fornicación, inmundicia o avaricia, que es idolatría, no tienen herencia en el reino de los cielos. La cuarta, Gálatas 5, 19, 21. Dice, fijaros cuántas veces aparece la idolatría, ¿eh? Otra vez, idolatría, hechicería, que la palabra es farmaquía, que tiene que ver con fármacos, celos, herejías, envidias. Y dice el texto, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Vale, llevamos 4 y ahora vienen 2 en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 21, 8. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios y los que practican farmaquía y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Otra lista más. Y cuando termina el libro, en Apocalipsis 22, 15, ahí va la sexta. Y dice, estarán fuera del reino de Dios los que practican farmaquía, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y la última lista que he dejado para el final, aunque aparece la primera en la Biblia, que está en Proverbios 6, 16, 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dice, número 1, orgullo, lengua mentirosa,
manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos. Fijaros, la persona que piensa mal está en la lista esta, pies que corren al mal, testigo falso que miente, y el que siembra discordia entre los hermanos. 7 listas diferentes que aparecen en la Biblia, para que quede bien claro que no todos los que dicen ser hermanos son hermanos. Y que hay mucha falsificación del cristianismo incluido dentro de una congregación o de un templo. Os di hace unas semanas atrás la lista de los falsos que aparecen en la Biblia. La repito rápidamente: falsos amigos, falsos dirigentes, falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos ángeles, falsos pastores, falsos hermanos, falsos teólogos. Todos esos falsos están dentro de la congregación. Por eso yo no puedo pensar que todos mis hermanos son hermanos en la fe. No, el trigo y la cizaña crecen hasta el fin y hay mucha falsedad dentro también de las iglesias. ¿Quiénes son mis hermanos entonces? No existe ninguna iglesia en el mundo donde todos sean mis hermanos. No existe ese concepto. Nos han confundido con el concepto de que uno tiene que ir a su congregación local y todos son hermanos. No ocurre así, no es bíblico eso, porque no existe esa realidad. Porque si el trigo y la cizaña crecen juntos, no puede la cizaña ser hermano del trigo. Ni el falso hermano, ni el falso profeta, ni el falso apóstol, ni el falso pastor. Siempre va a ocurrir hasta que no venga el zarandeo, obviamente, ¿no? En toda iglesia o congregación tenemos, como dice 1 Juan 3, 8 y 9, siervos de Dios y siervos del diablo. Así lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que si alguna vez tropezamos y caemos en pecado, somos siervos del diablo? No. Estamos hablando aquí de practicar. Y practicar es algo regular. Que un cristiano tropiece y peque, Dios lo perdona, se arrepiente, se levanta y sigue en el camino de la santificación. Pero cuando alguien viene a esta iglesia que practica el pecado y que sabemos que practica el pecado, entonces no podemos tratarlo como un hermano. Tendremos que hacer lo posible para que entienda lo que estamos hablando aquí. Porque como hemos dicho antes, el que practica el pecado es hijo del diablo. Y dice 2 de Juan 11 que si participamos en las malas obras de una persona que practica el pecado, eso es pecado. Así que mucho cuidado con quién nos intimamos, como antes se mencionaba en el estudio bíblico. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Quiénes son mis hermanos? Cuando se le preguntó a Jesús, Jesús, tu familia te busca. Y dice, espera. Y Jesús dice, ahora os voy a decir quién es mi familia. Y Jesús dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No sé cómo se quedaron la familia de Jesús sanguínea cuando él dijo esto. Por eso cuando el mismo Jesús describe esos textos que habla de las personas que se creen religiosas y se creen que están con Dios, y Jesús les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, gente que hacéis mal. Esto está en Mateo 7. Y luego en la parábola del juicio de las naciones dice, apartaos de mí, malditos, vosotros que habéis hecho milagros y que creíais que erais cristianos. Jesús les dice, apartaos de mí. Y en este contexto, una breve descripción de Rahab. Hay un dato de la vida de Rahab que no se comenta. Todos conocemos que era ramera, todos sabemos que ella tuvo fe como para decirles a aquellos espías que la salvaran a ella y a la familia. Todo eso lo sabemos, ¿no? Porque ella dijo, sé que Jehová os ha dado la tierra. Y ella menciona además, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todo eso está bien. Ella tuvo fe, porque en el libro de Hebreos 11 se menciona la fe de Rahab. Ahora, si yo os preguntara ahora, cuando Rahab fue al campamento, ¿qué hicieron con Rahab? La Biblia dice un detalle que nosotros como cristianos no conocemos y cometemos errores. Si vamos a leer el texto, en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 23 dice, la pusieron fuera del campamento. Por mucho que Rahab tuviera fe y que creyera en Dios, no dijeron, Rahab, eres parte de nuestro pueblo.
No, te dejamos fuera del campamento. Tú has sido una prostituta. Tú tienes que pensar que si quieres formar parte del campamento del pueblo de Dios, tú tienes que dejar de practicar el pecado. Y te tenemos que tener un tiempo para que tú decidas qué quieres. Es muy diferente, porque nosotros, los cristianos modernos, no hacemos eso. Lo que hacemos es que cualquiera que entra por la puerta ya es hermano, aunque esté practicando el pecado. Y algunos se sonríe, porque es cierto. Esto lo hacemos. ¿Veis qué importante es esto? Cuán importante es marcar la diferencia entre los hijos de Dios con los hijos del diablo. Qué bien lo hicieron en el tiempo aquel. E insisto, los hijos de Dios tropiezan en el pecado, pero los del diablo practican el pecado, que es una cosa muy diferente. Y Rahab había estado practicando el pecado. Ahora, ¿qué va a ocurrir al final de la historia? Los hijos del diablo seguirán practicando el pecado y recibirán la marca de la bestia. Eso es lo que va a ocurrir. Obviamente los hijos de Dios vencerán el pecado por el poder del Espíritu Santo, no el nuestro, y recibirán el sello de Dios. Esa es la diferencia. Todo el debate teológico es quién tiene más poder, Dios o el pecado. Si yo creo que Dios, obrando en el ser humano, tiene poder para vencer el pecado, entonces puede ocurrir. Si no lo creo, nunca va a ocurrir. Y yo lo creo. Especialmente va a ocurrir con los 144.000, va a ocurrir algo con un grupo como nunca en la historia ha ocurrido, que van a pasar por una experiencia, unas pruebas, dificultades, una bendición espiritual por la lluvia tardía, de tal forma que el Espíritu Santo dominará por completo a esas personas y serán trasladados al cielo, no porque hayan sido santificados en su cuerpo, sino porque el Espíritu Santo tendrá un dominio total sobre ellos. Una experiencia única en la historia de la humanidad. Eso es lo que creo yo que va a ocurrir. Todavía hay esperanza para los hijos del diablo que están en el mundo y en la iglesia. Todavía queda tiempo de arrepentimiento y liberación para que se cumpla la promesa de Romanos 6:14, que a veces olvidamos. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Eso es lo que se va a cumplir en los 144.000. Para eso hace falta dos cosas. Para esa liberación hace falta humildad y voluntad. Ninguna persona es liberada del dominio de Satanás si no hay humildad y voluntad. Con una de las dos no es suficiente. Y el asunto es que solo el Espíritu Santo puede darnos las dos cosas. Nosotros no tenemos ni la una ni la otra, solo el Espíritu nos las da. La historia de este mundo está llegando a su fin y, como he dicho, al final solo va a haber dos grupos: hijos de Dios, hijos del diablo. Los que parezcan pequeños cristos que se le asemejen o pequeños diablos. Y la pregunta es, ¿en qué grupo tú vas a estar de los dos? ¿O en qué grupo estamos hoy? Y para responder eso hay que responderse cada uno, ¿qué estoy practicando yo hoy? ¿Estoy practicando lo que hemos leído al principio, que la Biblia dice que hay que practicar? ¿O estoy practicando lo que las 7 listas de pecado nos dicen? ¿Recibiremos el sello de Dios si practicamos las cosas que Dios quiere que practiquemos? Espero y deseo que cada uno de los que estáis aquí seáis de los que recibáis el sello de Dios, porque practicáis la vida de Jesús en vuestras vidas. Amén.